Aparte de ser pastor, ¿verdad? Tengo, que es mi trabajo también. Tengo otra profesión que es futbolista. Estuve jugando en el equipo de Cruz Azul en México. Estuve jugando en América, en Dorados, en Murciélagos, son equipos profesionales. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, yo dije, yo ya no quiero nada con el mundo. Muchos de mis compañeros decían, no, pues ¿cómo puede ser posible que tú de la noche a la mañana hayas cambiado? Pues le dije, el único que puede cambiar la vida de las personas se llama Jesús, se llama Dios. Y así como lo hizo conmigo, también puede cambiar a cada uno de ustedes. No había burlas de parte de sus compañeros. Sí, sí, claro que sí. Unos se burlaban y decían lo típico, pues que se burlan de los cristianos. En una ocasión me habló una persona, un hermano que ni siquiera lo conocía, pero me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Dios me acaba de hablar, me dijo. Y me dice que Dios quiere usar tu vida grandemente, me dijo. Pero me dijo algo, me dijo, que Dios no te quiere pasar por el fuego, me dijo. Él te va a pasar por la lava. Hola, Dios les bendiga familia. Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast Te lo cuenta Damaris. Y hoy nos encontramos en compañía de un pastor, el pastor Josué Valenzuela. Dios le bendiga, pastor, y sea bienvenido a esta página. Amén, muchas gracias, Damaris, por la invitación y a este nuevo proyecto que tienes, ¿verdad? Y esperemos sea de gran bendición para tu vida, para tu familia y que cumplas tus metas en este nuevo año. Amén, muchas gracias, pastor. Bueno, pues para dar inicio a este podcast, quisiera saber y quisiera que le cuente a todas las personas que nos están viendo quién es Josué Valenzuela. Bueno, Josué Valenzuela, ¿verdad? Ahorita pues soy un pastor, estamos ministrando, como te digo, en la Iglesia Centro Cristiano León de Judá, y ahorita pues estamos trabajando para la obra de Dios, tratando de hacerlo mejor, ¿verdad? Cada día para la obra de Dios y seguir ganando almas para Cristo, que es la función de cada pastor. Amén. Cuéntenos un poquito más sobre usted, sobre su vida. Bueno, pues aparte de ser pastor, ¿verdad? Tengo, que es mi trabajo también. También tengo otra profesión que es futbolista. Tengo que sacar a veces tiempo para hacer cada una de las funciones. Es futbolista profesional. Ahorita ya no, pero sí estuve jugando en el equipo de Cruz Azul en México. Estuve jugando en América, en Dorados, en Murciélagos, son equipos profesionales. Que a eso me dedicaba anteriormente, pero pues Dios tenía otros planes para mi vida y ahora pues le estoy sirviendo a Dios. Cuando jugaba fútbol profesional, usted ya era cristiano. No, a los 14 años estuve en la Ciudad de México en el equipo de Cruz Azul. A los 15 años recuerdo que los cumplía ya en México y estuve un tiempo ahí en esa etapa de mi vida. Y de ahí pues me fui a América, estuve un tiempo en América también. Y de ahí estuve en Dorados también. Y de ahí estuve en Murciélagos, un equipo profesionalmente hablando. Pero para ese tiempo pues yo no era un hombre de Dios. O sea, vivía en el mundo, hacía cosas que no debía, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan para mi vida que me cambió, me transformó y ahora pues le estoy sirviendo. ¿Usted a qué edad conoció de Dios? Cuando estaba chico, a la edad de 3 años, recuerdo que mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos. Recuerdo que ellos me llevaban a la iglesia y en ese lapso de mi vida, a los 3 años, ellos me decían que dijera algunos textos, yo me los aprendía, de hecho me aprendí salmos. De hecho, iba a la escuelita dominical y creo que de ahí, o sea, Dios hizo algo en mi corazón en ese tiempo, porque yo era pequeño y ahí conocí yo el temor de Dios. Sabía que existía Dios y que había un cielo, que había un infierno, y creo que eso me ayudó bastante. Pero ya después, con el tiempo, mis padres se alejaron de Dios, mis abuelos murieron. Y pues ya no seguimos el camino de Dios.
ya empezamos a agarrar nosotros pues la vida normal que lleva la gente, de salir a fiestas, a bailes, y pues eso realmente me fue alejando de Dios cuando, bueno, yo era pequeño, ya dependía yo de mis padres, pero ya después agarré el camino, pues el camino de la vida fácil, y a la edad yo de 22 años fue que me invitaron a una convención, y ahí fue donde conocí a Dios ya en mi vida, ya cuando ya estaba una persona adulta. Ese día fue algo impactante en mi vida. Recuerdo que me invitaron, era una campaña de 3 días. Me invitaron el día viernes y no fui. Al segundo día fui un ratito. Y al tercer día dijeron, pues pasen los que quieran recibir a Cristo en mi corazón. Te digo yo, ese lapso desde los 3 años hasta los 22 años, más o menos ese lapso fue de que volví a conocer de Dios. Fui a esa convención y de ahí, ahí fue donde Dios me tocó, me cambió, me transformó. Ahí, en ese día cuando yo le dije, bueno Dios, si tú eres real, le dije, y si existes, quiero que te presentes a mi vida, le dije. Y en ese momento empecé a sentir un fuego dentro de mí, empecé a sentir una llama que me empezó a quemar. Y ahí yo tuve un encuentro con Jesús, tuve un encuentro con el Espíritu Santo a la edad de 22 años. Y cuando yo tuve ese encuentro con Dios, yo dije, yo ya no quiero nada con el mundo. Yo ya no quiero vivir para el mundo, sino quiero vivir para Dios. Y fue que tomé la decisión. Eso fue un domingo que yo recibí el Espíritu Santo en esa convención. Y el próximo domingo yo ya tenía planes de bautizarme. Hablé con el pastor en su momento y me dijo, pues si tú estás convencido. Rápido se bautizó. De ese lapso que te digo que yo conocía a Jesús, que tuve un encuentro con Él, yo me quise entregar al Señor. Yo dije, ya no tengo que yo estar viviendo para el mundo, sino ahora quiero vivir para el Señor. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, o sea, usted en ese lapso aún seguía jugando fútbol. Sí, en ese lapso yo era jugador profesional y jugaba con Dorados. Y recuerdo que muchos de mis compañeros decían, no, pues ¿cómo puede ser posible que tú de la noche a la mañana hayas cambiado? Pues le dije, el único que puede cambiar la vida de las personas se llama Jesús, se llama Dios. Y así como lo hizo conmigo, también puede cambiar a cada uno de ustedes. No había burlas de parte de sus compañeros. Sí, claro que sí. Unos se burlaban y decían lo típico, pues que se burla de los cristianos. Pero a mí realmente no me importaba porque conocí realmente quién era Dios. Conocí realmente el amor de Dios en ese momento, que ahí fue donde una venda se me cayó y ahí miré que Dios me transformó, me cambió totalmente. ¿Cuál cree usted que fue el detonante ese que para que usted dijera, sabes qué, yo voy a ir? Pues de hecho había una lucha en que si iba o no iba, pues no estaba decidido, ¿verdad? Si ir, pero dije, pues bueno, voy a ir. Y cuando llegué, dijeron, pasen los que quieran recibir a Cristo en su corazón. Y yo, por ejemplo, los hermanos que hablaban en lengua y eso, decía yo, no, pues yo no creía realmente en eso. Pero usted no estaba pasando por ningún proceso, o sea, ¿cómo era su vida en ese momento? No, pues mi vida era normal, pues entrenaba, jugaba fútbol, viajaba, esa era mi rutina, pues. Pero a pesar de que era un joven sano, un futbolista, me imagino que de su casa, a jugar fútbol, a su trabajo, siempre hay algo, pues hay un vacío en nuestros corazones que nada lo puede llenar. Me imagino que este era su caso. Sí, claro que sí, pues yo como te digo, conocí de niño, y yo tenía un temor, aunque yo andaba en el mundo, pero sabía que había un Dios, sabía que un día íbamos a ir ante Dios, ante su presencia y le íbamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en este mundo. Entonces yo vivía en el mundo, pero vivía con ese temor, tenía el temor de Dios. Amén. Decide bautizarse y de ahí, ¿qué procedió?
De ahí decido yo entregar mi vida al Señor a la edad de los 22 años. eh, y empiezo a vivir un reto en mi vida. En una ocasión me habló una persona, un hermano que ni siquiera lo conocía, pero me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Dios me acaba de hablar, me dijo. Y me dice que Dios quiere usar tu vida grandemente, me dijo. Amén. Y yo le dije, bueno, pues, ¿cómo me quiere usar? Pero me dijo algo, me dijo, que Dios no te quiere pasar por el fuego, me dijo. Él te va a pasar por la lava. Entonces, a lo que yo comprendí ahí, que el fuego es caliente, pero la lava es mucho más todavía caliente. Sí. Entonces, me dijo, tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu vida, me dijo, de hecho ni te imaginas. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué proceso va a hacer de mi vida? Y sí, pasé, te digo, procesos difíciles en mi vida, procesos duros, pero realmente yo me pude fortalecer en Dios. Si yo no hubiera tenido a Dios de mi lado, yo creo que a lo mejor estuviera en otro lugar y no estuviera en los caminos de Dios. Y es así como llegó al pastorado. Pues pasó el tiempo, pues Dios me pasó por procesos difíciles en mi vida, pero realmente, como te digo, eso me ayudó, ¿verdad? A cambiar mi vida, a madurar, porque yo creo que en ese tiempo era un joven que todo lo miraba fácil en la vida, pero realmente cuando tú ya eres una persona madura, eh, ya tu vida cambia totalmente. En ese proceso que el Señor te hizo pasar, ¿nunca sentiste así como tirar la toalla o algo así? Sí, pensé muchas veces desistir, ya no seguir en el camino. De hecho, una persona cuando yo me iba a bautizar, me dijo, un mismo hermano, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ahorita tú andas en el primer amor, me dijo, pero yo te quiero ver, me dijo, en 4 años, 5 años, en los caminos de Dios. Me dijo, vamos a ver si eres el mismo. Eso ahorita porque tú andas en el primer amor y tú sabes que cuando uno anda pues en el primer amor, uno ama a Dios por encima de todas las cosas. En el primer amor pues sirves a Dios en ¿Te todo sientes momento. entusiasmado? ¿Andas al, Sí, al 100 sí andas con el a ánimo a la todo lo hora? que da. Y fue lo que dijo el hermano, y yo recuerdo mucho eso. Me dijo, ahí te quiero ver, me dijo, cuando cumplas 4 o 5 años. Pero gracias a Dios, pues Dios me fortaleció, ¿verdad? En ese tiempo, en esos lapsos. Y yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí, aunque me lo habían dicho, pero no sabía qué era lo que Dios tenía preparado. Es que siempre va a haber personas que creo que en vez de ayudarte, te ponen un pie encima. Porque un pie encima no te dejan avanzar. Te ponen más trabas, trabas. A lo mejor tal vez si esa persona le hubiera dicho, no, ánimo, van a venir luchas y pruebas, pero con Dios todo lo es posible. Pero es que también cada quien habla bajo su experiencia, como le ha ido, como, o sea, muchos se quedan en el proceso, tiran la toalla, no quieren avanzar, pero pues gracias a Dios usted tuvo la fuerza y la ayuda de Dios para poder salir adelante. Cuéntenos un poquito más cómo ha sido para usted ser un pastor joven, porque usted es joven. Pues como te digo, no fue fácil llegar hasta donde estamos, pero ciertamente en la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaba predestinado de que iba a llegar a ser un líder, un pastor. Y creo que hasta ahorita pues estamos trabajando para seguir adelante. Como, como te digo, nada es fácil en esta vida. Tienes que seguir luchando cada día. Dice, toma tu cruz cada día y sígueme, dice el Señor. A veces pasamos momentos difíciles, aunque somos pastores. No quiere decir, ¿verdad?, que no lloramos, que no pasamos momentos tristes, momentos de dolor, de angustia. A veces te sientes, ¿verdad?, con decir, ya no puedo seguir. Le dices adiós muchas veces, porque la verdad que es difícil, pues. Es difícil, pero agarrado de la mano de Dios, pues sabemos que todo es posible.
aquel que cree. Amén. ¿Y usted qué experiencias ha tenido así fuertes en las cosas de Dios, en lo sobrenatural? Por ejemplo, en lo sobrenatural, en una ocasión me ha tocado orar por gente endemoniada, gente que a veces, ¿verdad? En lo espiritual, como uno maneja, ¿verdad? Ya depende del nivel que tú estás. Hay, por ejemplo, demonios que se manifiestan en las personas, que a través de enfermedades poseen sus cuerpos. Y me ha tocado, ¿verdad? Orar por liberación de personas endemoniadas. Y a veces ellos mismos te hablan, los demonios, y te dicen, ya sé quién tú eres. ¿Cómo se hace una liberación? Empiezas a orar, reprender lo que la persona tiene. Y cuando esa persona empieza a sentir algo en su ser, se empieza a manifestar en el mundo espiritual y es donde empieza a hablar. Ya no es la persona normalmente, sino que el espíritu que trae dentro se empieza a manifestar y empieza a hablar, sino el espíritu que tiene la persona, ya sea el demonio que tenga o a veces la misma enfermedad. El espíritu que tenga es lo que se manifiesta en la persona y por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es física, no es carnal, sino es espiritual. Entonces me ha tocado, como te digo, orar por gente que está enferma, gente endemoniada y la verdad que todo tenemos que estar, o sea, tenemos que estar preparados, dice la palabra de Dios, para toda buena obra. Amén. ¿Y alguna experiencia así con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, fue una experiencia inolvidable. Haz de cuenta que yo no creía en esos que hablaban en lengua. Pero cuando yo empecé a sentir un fuego que iba cayendo, porque yo tenía mis manos levantadas. Yo tenía mis manos levantadas y de repente empecé a sentir un fuego. Ya después yo supe que eso era el Espíritu Santo. ¿Y por qué no creías en el Espíritu Santo si no sabías quién era el Espíritu Pues Santo? no creía porque se me hacía algo ilógico, pues que la gente hablara en otro idioma, que cómo puede ser posible. O sea, yo realmente pues estaba en ese momento, pues no creía realmente en las cosas de Dios. A pesar de lo que la vida pues me había tratado, a lo mejor yo no creía realmente en que podía hablar la gente en otro idioma. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios conmigo? Me cuenta que Dios en ese momento me cacheteó de cuenta y me dijo para que veas y creas. Entonces ahí recibí el Espíritu Santo y desde ese día yo empecé a hablar en otra lengua. Entonces sí siente que hubo un antes y un después. Sí, claro que sí. En una semana Dios cambió mi vida. Desde ese domingo que Él me bautizó con su Espíritu Santo, en esa semana Dios cambió mi vida, que yo dije me bautizo, me entrego al Señor. Y mucha gente se me opuso, hasta mi misma familia me decía, ¿cómo? Estás muy joven. ¿Cómo te vas a bautizar a los 22 años? Disfruta tu Sí, juventud. disfruta tu juventud, eres un joven, puedes gozar de la vida, pues tienes una vida por delante. Y mucha gente se me opuso en esa semana que yo tomé la decisión y de decir, me bautizo y me entrego al Señor. Ahí es donde hubo la lucha, hubo la prueba. Y yo le dije, yo estaba decidido en seguir a Dios, seguir a Jesús. Yo estaba decidido plenamente, que aunque lo que me dijeran no me importó realmente, pues. Yo ya sentía en ese momento que tuve el encuentro con Jesús, sentí algo que se arrancó de mi vida, me transformó y me dio la alegría que yo necesitaba. Ahora en la actualidad sigue practicando el fútbol. Sí, todavía seguimos jugando, ya no a nivel profesional,
pero sigo practicándolo aquí en Mochis. Por ahí he visto que le llaman el enviado de Cristo. Sí, claro que sí, me apodan el enviado de Cristo, el Pifo Valenzuela, me conocen, así es como me conocen, ¿verdad? Y la verdad, pues, muchos de mis amigos, la mayoría, pues, muchos ya saben que soy pastor, que muchos me hablan, de hecho, de otros lugares, para cuando quieren alguna oración o alguna petición que tienen, me hablan de Estados Unidos, de México, de Guadalajara, de muchas partes, ¿verdad?, de la República, amigos que he conocido a través del fútbol y me hablan y ¿sabes qué? Me dicen, te pido la oración porque tengo un familiar y oramos por las peticiones y muchas de ellas pues Dios las ha respondido. Amén, amén. No, pues qué bendición que sea usted bendición para los demás, para sus compañeros. Yo quiero que me platique un poquito sobre la religiosidad que hoy en día aún existe adentro de las iglesias, adentro de las congregaciones. Sí, la verdad, aquí nosotros, la verdad, en la iglesia, creo que somos diferentes en ser unas personas religiosas, pues. Realmente nosotros siempre estamos viendo el bienestar de las personas. Por ejemplo, en este tiempo que tuvimos nosotros, que estuvimos en diciembre, que le dimos un lapso de tiempo a las personas de que estuvieran con sus familiares. Ya ves que mucha gente recibe familiares que vienen De lejos, de de fuera. lejos. Y no todo, pues tampoco, no todo es iglesia, pues. No todo es Hay religión. un orden. Así es, tiene que haber un orden, o sea, pues yo tengo familia, tengo trabajo. ¿Y cuál es el orden de Dios? El orden de Dios, primeramente, pues tienes que amar a Dios por encima, ¿verdad?, de todas las cosas. La otra, pues tienes que ver la familia, que esté bien también. Luego el trabajo también, ¿verdad? Porque si no trabajas, pues no comes. Y luego la iglesia también es parte fundamental de cada uno de nosotros, porque es donde nos mantenemos espiritualmente hablando. Es que ahorita muchas veces muchas personas confunden la religiosidad con la santidad. Así es. Piensan que, o sea, no se pierden ningún culto, no se pierden ninguna oración, se van al culto, pero muchas de ellas dejan a su familia una guerra ahí en su casa. Sí, O- claro que sí. usted como pastor, ¿cómo mira eso? Sí, la verdad, pues nosotros, como le digo, le dimos el lapso de tiempo a los hermanos que estuvieran con sus familiares conviviendo y no todo tenerlo nada más ahí en la iglesia, pues, sino que darle su tiempo también. Como seres humanos tenemos, ¿verdad?, nuestra familia, nuestros hijos, que a veces queremos estar con ellos y la verdad, pues, nosotros comprendemos, pues, esa área. Por eso que nosotros el lapso de tiempo se lo dimos para que disfruten la familia, que muchas veces, ¿verdad? Como dicen, la gente no sabe ni qué es la Navidad, ni qué se festeja. Y realmente, pues, ahí podemos nosotros como hijos de Dios hablarle a aquellas personas. Tú sabes que la gente ahorita, de igual de juntarse a hablar de Jesús, ¿para qué se junta en Navidad? Para los chismes, Y para para tomar, para beber. fumar, para hacer cosas, ¿verdad?, indebidas. En igual de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, darles una palabra de bendición. O sea, es lo que debemos de hacer nosotros, los hijos de Dios. Debemos de poner siempre en alto el nombre de Dios, por encima de todas las cosas. Alimentamos la carne, pero nada para el espíritu. Así es. O sea, mucha gente de igual, ¿verdad?, de decir, bueno, pues es tiempo de Dios, es diciembre, se festeja el nacimiento de Jesús, pero mucha gente lo agarra por otro lado, pues. Por pura fiesta. Así es, pura fiesta. ¿Usted qué consejo le puede dar a aquellos jóvenes que nos están viendo? O sea, que no quieren nada con Dios, buscan la fiesta y fiesta y fiesta.
Pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, os será añadido. Muchas veces, ¿verdad? El mundo te ofrece cosas pasajeras, pero Dios te ofrece una vida eterna. Muchas veces, ¿verdad? El enemigo te roba la bendición. Dios tiene preparada para ti la bendición y a veces no te acercas a las cosas de Dios. Yo le puedo decir a esas personas que se acerquen a Dios, que lo busquen, que Dios es un Dios real, que aunque no lo vean, pero lo puedes sentir. Se puede sentir en tu ser, en el corazón, y Él está presente en todo lugar. Y pastor, ¿usted ha tenido algún proceso difícil en su vida? Sí, Donde Dios le haya dado la victoria a usted. sí, claro que sí. En este tiempo de pandemia, recuerdo que yo me levanté como un día normal para trabajar. Y en ese momento que me quise levantar yo al baño para cambiarme y eso, ya no pude, mis piernas me empezaron a temblar. Y todo el cuerpo me empezaba a temblar y todo me daba vuelta. Yo estaba acostado y todo me seguía dando vueltas. Yo dije, pues esto no es normal lo que está pasando en mi vida. Y en ese proceso, la verdad que fue un proceso muy difícil para mí. ¿Se contagió de COVID? Sí, fue ese proceso, te digo, uno de los procesos difíciles de mi vida, porque realmente, haz de cuenta que todo, desde, yo creo unos 20 días seguidos fueron. Cuando primero me daba calentura, luego no podía respirar, luego mi cuerpo estaba debilitado, no podía ni caminar por mi fuerza, no podía levantarme, me la llevaba en la cama nada más, ahí sin fuerza, y la verdad que yo ya le entregué el espíritu a Dios. Llegó un lapso de tiempo donde dije, Señor, yo ya no puedo más. Pensó que iba a morir. Pues yo le dije a Dios, Señor, pues si es tu voluntad, le dije, aquí estoy, te entrego mi vida. Y yo recuerdo que en ese tiempo, pues usted sabe que nadie te daba una atención porque no sabían, por temor a contagiarse. Entonces fue un proceso que yo deseaba que alguien fuera y llorara por mí. Y no, nunca llegó esa persona o alguien que dijeras tú, sabían que yo estaba enfermo. Pero yo necesitaba que alguien fuera a orar por mí o decirme, hermano, estamos orando por ti. O sea, uno siente cuando alguien está orando por ti. Y cuando no está orando alguien por ti, tú lo sabes. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tú que alguien está orando por ti y cuando no están orando por ti? Es que eso es un don de Dios, que yo lo puedo sentir cuando alguien ora por ti y cuando no, lo puedo sentir, lo puedo percibir. A lo mejor en el don que Dios me dio, yo puedo sentir cuando alguien está orando y lo recibo. Entonces, en ese momento, la verdad que era un momento difícil de mi vida, no tenía fuerzas, el poco dinero que tenía me lo gasté todo en medicamentos, me quedé sin ni un peso en ese lapso de tiempo. Y recuerdo que yo le dije, Señor, pues si es tu voluntad, le dije, pues aquí estoy. Te entrego mi vida, si tú decides llevarme, pues hasta aquí. Pero yo creo que también faltan muchas cosas por hacerle. Sí. También se lo dije a Dios, le dije, si es tu voluntad, adelante, aquí estoy. Le dije, ¿Ya estaba ejerciendo el pastorado? Estaba en proceso todavía no estaba de pastor, estaba ejerciendo apenas el pastorado, pero en ese tiempo yo lo veo como un proceso también, un proceso de mi vida, como crecimiento, pues. Sí. O sea, y recuerdo bien las palabras que me dijeron que me dijo esa persona, ese hermano, que él me iba a pasar por la lava. Entonces eso fue lo que me impactó a mí en mi vida,
que yo la verdad yo ya no me contaba, pero pues como todo es voluntad de Dios y yo me entregué a Dios y ya estaba entregado yo a Dios en esos momentos y si Él decidía llevarme, pues yo iba a hacer lo que Dios me dijera, pues. Y en ese momento cuando yo ya iba a salir de ese proceso, ya pasaron yo creo unos 20 días, si estoy delgado, todavía estaba mucho más delgado, mi cara se miraba así como verde, yo me podía ver mi semblante mal, realmente, Demacrado. demacrado, así como tipo amarillo, así en ese proceso tan difícil. Y yo recuerdo que Dios me dijo, me habló, me dijo, escucha esta canción, me dijo. Hay una alabanza que dice, en mi proceso todos se fueron. En mi desespero, dice, los que estaban huyeron. Y en ese momento, cuando yo la escuché la alabanza esa, la verdad que ahí fue donde Dios me fortaleció. Ahí fue donde Dios me dijo, ¿sabes qué, hijo? A pesar del problema, de la situación en la que tú estás, me dijo, yo estoy contigo, me dijo, yo no te he abandonado. Y empecé a escuchar esa alabanza y la verdad que esa alabanza me fortaleció, porque aunque todos se hayan ido, en el proceso, Dios estuvo conmigo. Es que Dios permitió que ese proceso lo tenía que pasar usted solo. ¿Pero por qué? Porque eso lo fortaleció aún más. Así es. Sí, yo a veces le preguntaba a Dios, Señor, ¿y por qué? Pues es que te estoy fortaleciendo. Me dice. Amén. Señor, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Te estoy fortaleciendo. Me dice. Amén. Y es necesario que pases por esto, me decía. Amén. Entonces ahí yo comprendí que todo pasa porque Dios así lo quiere. Y para nuestra madurez. Así es. Hay un cambio totalmente y desde ahí ya empecé adelantito porque Dios ya tenía preparado lo que era el pastorado para mi vida. Amén. Pero sí te digo, es uno de los procesos duros de mi vida que lo viví y ese proceso difícil. Y cuando yo salí de ese proceso, había una persona que estaba enfermo de COVID también. Entonces, cuando yo salgo de ese proceso, si yo digo, bueno, si Dios me levantó, fue para algo. Amén. Entonces, cuando eran como las 11 de la noche y yo me estaba bañando, ya había salido de ese proceso. Y Dios me dice que va a llorar por esa persona. Y cuando yo llego a la casa de esa persona a lo que dicen ellos, desde las 6 de la mañana que se levantó, estaba tirado en el suelo, así, cuando yo entré a la casa. Y le dije a la persona, pues, ¿sabe qué? Vengo, pues Dios me mandó, le dije, vengo de parte de Dios a orar por esta persona. Y ya Dios me había dicho lo que iba a hacer. Y en ese momento llego, la persona tenía como 39 de calentura. No se había levantado ni a comer, ni a nada, porque lo tenía debilitado también esa enfermedad. Me toca llegar y oro por él. Yo creo que lo que hice de la casa esa a la casa, a mi casa, la temperatura ya le había bajado. Gloria a Dios. Ya le había bajado la temperatura y al siguiente día esa persona ya se quería levantar como si nada hubiera pasado, se quería ir a trabajar y en el trabajo le dijeron, ¿sabes qué? Pues tómate tus días y eso. Gloria a Dios. Pero ahí podemos ver que si Dios me levantó, pues fue para algo, ¿verdad? Amén, aleluya. Entonces, no, la verdad, si moría, pues iba a morir para Cristo. Amén. Y ya seguimos trabajando y gracias a Dios, Dios se manifestó en la vida de esa persona y ahorita él está en la iglesia. Amén. No es bautizado, pero él sabe que Dios lo restauró, que Dios lo libró a lo mejor de la muerte también. Amén, gloria a Dios. Entonces, así son los procesos de la vida, pero Dios, dice Dios, no se le sale nada de control. Amén. Y aparte le dio la victoria. Amén, así. Y para algo grande. Una experiencia como pastor, su experiencia como pastor, ¿cómo
¿Cómo ha sido? Mira, para empezar, yo nunca creí yo ser un pastor, pues. ¿Por qué? Eh, pues ni por la mente me pasaba, la verdad. Pero como te digo, los planes de Dios son perfectos. Los pastores son para los viejitos, decía. Sí, a mucha gente que he predicado dicen, no, es que eso es para el evangelio, es para los jóvenes, y los jóvenes dicen, no, eso es para los Ancianos. ancianos. eh, y así es como dice la gente, pero realmente para servir a Dios no hay edad. Entonces, yo creo Dios me escogió para algo grande. Dios me escogió, ¿verdad? Era muy joven cuando me bauticé a los 22 años. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? Hasta que cuando yo me bauticé, Dios me pasó por procesos, pero en una ocasión me dijo Dios, salte de ahí, me dijo, porque donde lo que yo te he dado, me dijo, ahí no vas a poder ejercerlo. Entonces yo tuve que salir de donde nací, porque Dios ya tenía planes. Amén. Entonces empecé yo con pastor en una iglesia, y ya de ahí Dios fue trabajando, pero, o sea, no es de que digas tú, que el pastorado fue así de la noche a la mañana, sino que hubo un proceso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a dar algo, ¿verdad? Primero tienes que servir. Amén. Entonces, mi función era servir. En ese tiempo, pues a mí me tocaba a lo mejor barrer, trapear, juntar la basura, acomodar mesas, las sillas. Me tocaba cargar los instrumentos. Lavar baños. Sí, o sea, me tocó realmente pues ese proceso, pues. Entonces no es de la noche a la mañana que decir, pues, sino que yo pasé por ese lapso de servicio. Y ya vio Dios, pues dijo, bueno, pues mi hijo me sirve, yo voy a mover todo para que él ejerza este ministerio. Y aparte, pues sabemos que él a veces, ¿verdad? Nos bendice en gran manera y nos pone en el lugar que realmente debemos de estar. ¿Usted siente que pagó el precio para llegar a donde ahora está? Así es, yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Para llegar al éxito tienes que pagar un precio. Amén. Entonces, si tú quieres pagar el precio con Dios, pues tienes que esforzarte. Muchas veces vamos a la casa de Dios, llegamos y nos sentamos y no queremos saber nada más que escuchar la palabra, cantamos y nos regresamos. Pero queremos predicar, queremos pasar a cantar. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, es que hay mucha gente, ¿verdad?, que vive una vida rutinaria. Y mucha gente a veces dice que está en la iglesia, pero realmente está pensando en otras cosas y no está realmente de lleno. Está el bulto nada más, pero no está la gente realmente en la expectativa de decir, a lo mejor Dios puede hacer algo en mi vida en este momento. Va a la iglesia ya porque sabe que tiene que ir, Va por rutina, por pues. inercia. Por rutina o porque, no sé. Pero sí hay mucha gente que va a la iglesia, pero no está convencida realmente. O sea, la gente que se convence que hay un Dios, esa es la gente que realmente dice, bueno, yo ya no le voy a servir al mundo, sino le voy a servir a Dios. Amén. Ahí es donde ya tú empiezas a decir, bueno, realmente Dios es real y Dios es poderoso. Y así como me cambió a mí en una semana, así mismo puede cambiar la vida de cada persona que se acerca a Dios creyendo que le hay. Dios se manifiesta en esa persona. Amén, amén, así es. Cuéntenos un poquito más sobre su trabajo y ahora con lo que está ejerciendo. Para usted, ¿cómo ha sido el tener que llevar un pastorado y con la fusión de su trabajo que es el fútbol? Ya ve que en el fútbol también, a pesar de ser un deporte sano, pues se mueven muchas cosas que a Dios no le agradan. Para usted, ¿cómo ha sido tener que su diario vivir? Sí, fíjate que a veces, ¿verdad? El ambiente que se mueve ahí, ¿verdad? No es algo
Tú sabes que cuando ganas un partido y eso, la gente pues, que compra cerveza, que se ponen y hacen cosas indebidas. Simplemente yo lo único que hago pues es hablarles de Dios. Aunque ellos hagan lo que hagan, pues yo no lo juzgo, sino que yo puedo ser un puente de bendición para aquellas personas que quieren conocer a Dios. O aquellas personas que están perdidas, o aquellas personas que necesitan algún consejo. Como te digo, mucha gente se me acerca y siendo de otras iglesias. Amén. Y yo, ¿qué es lo que hago? Yo les brindo la mano. Si me piden oración, oro por ellos. ¿Por qué? Porque estoy a la Es disposición. que somos una sola iglesia. Así es. Eh, y ahí pues uno le da la atención a toda la gente, ¿verdad? Que se acerca, la mayoría de la gente, pues tratamos de ayudarlas, de aconsejarlas y enseñarles el buen camino hacia Dios. Amén. ¿Y usted nunca ha tenido algún tipo de problema por ser cristiano, por ser pastor? O sea, ¿nunca ha recibido algún tipo de discriminación? Pues burla solamente, burla a veces de que de personas que realmente pues no conocen a Dios, ¿verdad? Y que no tienen temor de Dios. A veces quieren hacerte menos o dicen palabras como para que tú las escuches, Ofensivas. ofensivas. Pero realmente pues como dice la palabra, ¿verdad? Que cada uno vamos a dar cuentas Amén. por lo que cada persona haga en esta vida. Amén. Entonces, por ejemplo, yo todo se lo dejo a Dios, pues. Amén. Voy a cambiar un poquito el tema porque yo sé que va a haber muchos jóvenes que nos van a estar viendo. Usted ya está casado. Sí, ya estoy casado. Conoció a su esposa dentro del evangelio. Así es. A mí me gustaría que nos explicara cómo es un noviazgo cristiano. Porque ahorita en la actualidad, bueno, pues para el mundo, ustedes ya saben cómo es un noviazgo en el mundo. Yo quisiera saber cómo es un noviazgo cristiano, en Cristo. Pues mira, yo me casé a los 24 años. A los 24 años me casé. Conocí a mi esposa. Y la verdad que ahí yo ya estaba transformado. Yo ya estaba transformado. Dios ya estaba ejerciendo, ¿verdad? El copastorado. Dios cuando cambió mi vida, me transformó. Ahí conocí a mi esposa, que no sabía yo que era mi esposa, pues. De hecho, a mí me tocó hasta bautizarla. En serio. Me tocó bautizarla, pero yo nunca me imaginé pues que al tiempo pues nos íbamos a enamorar y la verdad que pues empezamos a salir. Que la primera salida fue a un café, al Alma Mía se llama. Y recuerdo que ahí pues platicamos y pues ella me contó sus problemas y yo le dije pues que Dios y yo pues íbamos a ayudarla pues. Ella ya era cristiana. Ah, pues la bautizó Ella usted. sí, en ese lapso pues se bautizó, se entregó al Señor y al tiempo pues Dios decidió, ¿verdad?, unirnos y ahorita estamos juntos, gracias a Dios. Tenemos un niño de 5 años, y es una gran bendición, la verdad. O sea, desde que tú tienes un encuentro con Jesús, seas persona adulta o joven, Ya tu, no vuelve a ser la misma. tu vida ya no vuelve a ser la misma. O sea, Dios te cambia totalmente. Te cambia la mentalidad. Así es, te cambia la mentalidad, te cambia tu vida totalmente. Aunque tú digas, ¿cómo puede cambiar Dios? Dios puede cambiar tu vida de la noche a la mañana, así como lo hizo conmigo, así también Dios puede cambiar a aquellos jóvenes que están, ¿verdad?, pasando a lo mejor por depresión, que están pasando por algún momento difícil en su vida, decirle que hay un Dios de poder, que hay un Dios que puede sacarlo, ya sea la adicción, puede sacarlo del alcoholismo, puede sacarlo de cualquier adicción que tenga.
decirles que hay un Dios de poder. Ahorita yo no le voy a llamar moda, porque yo sé que es real. De hecho, creo que en los 2, 3 podcasts que he subido a la página, he hablado de la depresión. Y es que yo creo que es algo que se está moviendo muy fuertemente en esta época. O sea, por todos lados escucho depresión, ansiedad, ataques de pánico. Hasta los mismos cristianos. Y yo sé que eso es un espíritu malo, porque es algo que a muchos les ha quitado la vida, les ha costado la vida. Muchos jóvenes se están perdiendo a causa de la depresión. Sí, claro que sí, como tú dices, es un espíritu, ¿verdad? Que está ahorita en muchos jóvenes, que la depresión, ¿verdad? Le ha costado la vida a muchas personas, a muchos jóvenes, de hecho personas adultas también, pero decirle, ¿verdad? Que se acerquen a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona se quita la vida? Pues bíblicamente se dice que esa persona, ¿verdad? Pues se va sin esperanza, sin Dios, y dice que va a un lugar de tormento, porque te estás quitando la vida, pues, y eso es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como dice la Biblia, pues así también lo hizo Judas. Judas se quitó la vida también, porque no soportó, ¿verdad? La presión de haber entregado a Dios mismo, a Jesús. Entonces, de la misma presión, así mismo es en la depresión. La depresión, ¿verdad? Como tú dices, es un espíritu que está muy fuerte ahorita arraigado en la gente. Pero yo quiero decirle a la juventud, a las personas que están pasando por momentos de depresión, que se acerquen a Jesús. Él puede romper esas cadenas, esos espíritus inmundos. Son cadenas de maldición. Así es, son cadenas generacionales que solamente Dios los puede hacer libres. Amén. Jesús los puede hacer libres, los puede libertar, les puede dar una vida mejor, pero solamente tienes que acercarte a Dios. Amén. Ahorita vemos mucho eso, la depresión, la ansiedad, matrimonios rotos, destruidos, a causa de muchas cosas. Ahorita ya sabe que no funciona el matrimonio y divorcio. Y pues nosotros, esta página, este podcast se abrió con la finalidad de decirle a las personas que en Dios hay una esperanza, tanto en la enfermedad, tanto en tu matrimonio. Tal vez estás pasando por una depresión, alcoholismo, drogas. Y con esta finalidad se abrió este podcast, para llegarle a mucha gente y decirle que en Dios hay esperanza. Así es que Dios es real y Él tiene el poder para liberar, para restaurar, para sanar. Pero tienes que acercarte a Dios. Amén. ¿Usted qué piensa sobre los niños que se quitan la vida? Pues ahí depende mucho de los padres, porque los hijos, dice la palabra de Dios, que son prestados. Entonces depende también mucho de los padres, porque ellos le van a dar cuentas a Dios por cada uno de los hijos que... Por eso dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y cuando fueren grandes, Dios no se va a apartar de ellos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos formando? ¿Lo estamos llevando a la iglesia? ¿Lo estamos aconsejando por qué camino deben de ir realmente? Es que ahorita en la actualidad yo veo que yo soy mamá, uno como padre está trabajando, está tan ocupado en darle lo mejor en lo material a nuestros hijos, pero no le estamos dando lo mejor en una calidad de vida, que es instruirlos en las cosas de Dios. Como vemos ahorita, la tecnología está al alcance de los niños, y ahorita podemos ver en las diferentes redes sociales que hay mucho contenido pues que no son aptos para unos niños, que en vez de nosotros instruirlos, las redes sociales están instruyendo a nuestros hijos.
Así es, todo eso depende, como te digo, de cada padre, de cada persona, pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho que estuve yendo cuando tenía de 3 a 5 años, que iba a las clases dominicales, y ahí la verdad que eso fue lo que más me ayudó a mí. ¿Qué es una escuela dominical? Una escuela dominical es donde los niños aprenden cosas de la palabra de Dios, donde se les instruye. Por ejemplo, ahí en el Centro Cristiano León de Judá tenemos una escuelita para niños, donde ellos aprenden y la verdad que eso lo va formando y les va ayudando en el crecimiento de que, aunque estén chicos, tienen que saber que existe Dios. Amén, amén. Dice su palabra, como ya lo mencionó, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si en algún momento de su vida se alejare, pues la semilla ahí quedó plantada, como lo fue en su caso, que en su niñez escuchó la palabra de Dios, se alejó, pero pues ya traía la semilla plantada en su corazón y dio fruto. Así es, pues fue una bendición, la verdad, haber conocido, haber mis abuelos, ellos murieron, ¿verdad?, en la fe. Yo recuerdo que mi abuelo ayunaba mucho y de hecho me querían mucho ellos. Y recuerdo que yo no sabía por qué ayunaba mi abuelo. Yo le decía, tata, le decía, ¿Qué es ayunar? Ayunar es apartarse para Dios. O sea, tú te levantas y dices, voy a entregar este ayuno, pero tiene que ser con una finalidad, pues. O sea, eso te acerca más a Dios. ¿Y en ese transcurso qué se hace? En ese transcurso, pues, se tiene que leer la palabra de Dios, cantar alabanzas, dedicarle el tiempo a Dios, pues, en ese lapso de tiempo, que sea un tiempo de calidad para Dios. O sea, siempre debemos de tenerlo, pero ese es como un momento especial que Muy es bien. para Dios. Amén. Ay, ¿qué le decía a su abuelo? Porque ayunas. Y yo le preguntaba y decía, bueno, ¿por qué ayunará tanto mi abuelo? Decía, mi tata. Y a mí se me hacía raro, pues, pero ya después supe que era porque ayunaba porque nosotros llegáramos al camino de Dios. El camino de Dios, porque sus papás de usted no eran cristianos aún. Ellos eran cristianos, pero se alejaron de Dios. Okay. Sin embargo, ellos siguieron y hasta el hecho de muerte, pues ellos siguieron en su fe creyendo y yo sé que están con Dios. Amén. ¿Usted ha tenido visiones? Sí, sí me ha tocado ver visiones y la verdad que es una experiencia, ¿verdad? Únicas, tener una visión o ver lo que va a pasar, ¿verdad? A veces Dios te lo muestra. Dice que Dios habla a través de sueños, de visiones, de revelaciones. Dios te habla de muchas maneras, pero ciertamente el hombre, dice, no entiende, pues. O sea, el hombre carnal no percibe las cosas que son del espíritu, porque realmente pues vive en la carne. Pero uno que es espiritual, Dios, por ejemplo, en una ocasión, llegué yo al trabajo y en eso llega una persona, un gerente, y me dice, ¿sabes qué? Vete a la casa, me dijo, porque había olvidado su teléfono. Y en ese momento, pues agarré la moto y me fui. Y resulta que cuando regreso, yo creo unos 15, 20 minutos, resulta que habían asaltado ahí en el trabajo donde yo estaba. Y dice que a todos lo hicieron bolita, a unos les pegaron y todo eso. Entonces, cuando ya vuelvo yo ya veo que está lleno de patrullas. Dios lo libró de ese asalto. Sí, que estaba todo acordonado el área y patrullas por todos lados. Y, hey, ¿qué pasó aquí? Dije, si me acabo de ir. Y me acabo de ir, dije yo, ¿y qué pasó? No, pues nos asaltaron y a unos les pegaron, a otros hicieron esto. Y ahí como puedo ver yo la mano de Dios que me libró, me sacó de ese lugar. Amén. Entonces ahí puedo ver que Dios
es real y Dios existe. Y dice que el ángel de Jehová dice acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Amén. Entonces Dios me sacó de ese lugar y me trasladó a otro lugar para que no estuviera en ese proceso, pues. Amén. Y esa vez usted se dio cuenta, porque hay veces que Dios nos saca de muchos peligros y ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que Dios nos está ahí guardándonos de todo accidente, en este caso el asalto, ese como Dios lo libró. Sí, en otra ocasión también me tocó también en otro trabajo, igual lo mismo, pero escuché la voz de Dios que me dijo, vete para el baño. Y yo no tenía ganas de ir al baño, pues dije, pues yo hice caso a la voz que me habló. Y en cuanto llego al baño también entran al negocio y empiezan a gritar y ellos estaban en el baño, pues. Entonces también puedo ver ahí la mano de Dios que me habló, me dijo, vete al baño, o sea, y yo fui obediente en ese momento y estaba escuchando yo lo que estaba pasando. Pero sin embargo, pues yo me quedé ahí en el baño resguardado y ya pues se fue la gente ya y no me, o sea, Dios también me volvió a librar. O sea, yo he visto grandemente, ¿verdad?, la mano de Dios en varias ocasiones que Dios es un Dios real y es un Dios poderoso y que guarda a sus hijos. Dice que él a los que ama, dice, Él corrige, ¿va? Amén. Entonces yo creo que si Dios nos ama, nos guarda de todo peligro y nos ayuda, ¿verdad?, a perseverar. Amén. ¿Algún consejo que le quiera dar a las personas que nos están viendo? Pues que se acerquen a Dios, que busquen a Dios. Dice, buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces, y más ahorita que estamos viviendo momentos y difíciles. más en estos tiempos que hemos estado viendo, ¿verdad? Tiempos de guerra, tiempos, como dice Mateo 24, cuando viene rumores de guerras, terremotos, hambres en diferentes lugares del mundo, dice, son señales antes del fin del mundo. Entonces, si usted está viendo todo lo que está aconteciendo, es porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y aquel que no esté preparado, pues lamentablemente se va a quedar. Amén. Es como cuando en los tiempos de Noé. Dice que en los tiempos de Noé las personas estaban bebiéndose, casándose, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces dice que en ese tiempo cuando Noé iba y les hablaba y les decía, hey, suban al arca para que no perezcan. ¿Y qué decían las personas? Se reían de él porque en ese lugar donde estaba Noé ni siquiera caía una gota de agua. Sí. Era un desierto. Y dice que cuando empezó a llegar el diluvio y empezó a llegarle a los tobillos, a las rodillas, luego que empezó a ya llegarle la cabeza al agua, dice que todos corrieron. Pero ciertamente Dios ya había cerrado la puerta del arca de Noé. Entonces ahí ya no podía haber oportunidad de que alguien se salvara. Así. Entonces todo lo que tenía espíritu, aliento de vida, pereció, murió. Entonces ahorita es lo mismo que está pasando en la actualidad. Así. Yo he escuchado a muchas personas que la venida de Cristo lo tienen como tardanza, porque dicen, ¿desde cuándo que dicen que ya viene Jesús? Desde que yo era una niña ya tengo 70 años, ya tengo 80 años y Jesús no viene. Y veo que esas personas ni siquiera se han convertido al Señor, no quieren nada con Dios. Y digo yo, ¿y qué tal si la muerte la sorprende? Así es. Qué triste el que te hayan predicado día tras día tras día y no hayas querido nada con Dios. Es algo muy lamentable que o si nos sorprende la muerte o viene el Señor, ¿qué excusas le vamos a dar a Dios? No va a haber, porque creo que ahorita en la actualidad la mayoría, sino que el 99% de las personas que habitamos el mundo ha oído de la palabra de Dios y no quieren nada con Dios. Así es como dice la Escritura, pues será predicado el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, dice, será condenado.
Entonces realmente Dios le está dando la oportunidad a la gente, ¿verdad? Que ahorita que tiene vida, tiene esperanza. Pero ya las personas que mueren, pues ya ellos se van sin esperanza, sin Dios. Aquellos que murieron sin Cristo. Pero sin embargo, los cristianos tenemos una esperanza, Amén. que es tener la salvación y estar un día juntamente con Dios. Amén. Así que persona que nos escuchas, si fuiste bautizado y te retiraste, si aún no conoces de Dios, este es el tiempo para que te acerques a Dios. No importa tu problema, no importa lo que hayas hecho, el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos y acérquense a Dios. Ese es el mejor consejo que les podemos dar. Así es, Dios quiere salvar a todas las personas. Dice que quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Pero la decisión es de cada quien. Cada persona va a dar cuentas a Dios y un día vamos a estar delante del trono de Dios y Él no va a juzgar realmente. Amén. Hay una reflexión, de hecho que nosotros la hicimos como obra de teatro que se llama A mis 16 años. Se trata de una joven que su mamá predicaba, era cristiana y siempre le hablaba de Dios, pero esta joven no quería nada con Dios. Ella quería ir a las fiestas, bailar con sus amigas y ya sabe, todo el cigarro y ya sabe todo eso. Pura fiesta. Y su mamá le predicaba, hija, acércate a Dios. Y a veces iba a la iglesia, pero nada más para complacer a su mamá. O sea, iba, pero porque su mamá, si iba a la iglesia, le iba a dejar salir a una fiesta. Y ella escuchaba el llamado cada vez que iba y hacía caso omiso, aunque sentía ella en su corazón pasar, pero por vergüenza, porque, ay, ¿qué van a decir mis amigas? O ¿qué van a decir los hermanos? Nunca pasó, nunca tomó la decisión. Y llega un momento pues que tuvo un accidente y lamentablemente perdió la vida. Y cuenta la reflexión de que ella, cuando abre sus ojos, escucha solamente la voz de su mamá, unos lamentos, pues, de mucho dolor porque perdió a su hija. Y ella empieza, o sea, ya no era miraba su cuerpo, o sea, era el alma la que se estaba viendo el cuerpo. Y él empieza a gritar a su mamá, mamá, aquí estoy, y todo eso. Y dice que cuando allá van y la llevan al cementerio a enterrarla, dice que ella le grita a Dios. Señor, le dice, perdóname, ten misericordia de mí, le dice. O sea, si yo, tanto que me predicaron, me hablaron de ti, Señor, yo no quiero estar aquí. Yo tengo mucho por qué vivir, aún soy joven. Ten misericordia de mí, dame una segunda oportunidad, pero lamentablemente ya estaba en el cementerio, ya la estaban enterrando. Y qué triste, o sea, porque nosotros tenemos este cuerpo que va a morir. Polvo somos y pues al polvo vamos a volver, pero también tenemos un alma, que ese es para toda no una muere. eternidad. Y pues en uno está aquí en la tierra, estamos tomando la decisión si vamos a ir a un lugar de tormento o a un lugar de paz. Y pues no esperes como esa reflexión, esta joven de que se dio cuenta muy tarde, lamentablemente, de que ahorita la juventud no quiere nada con Dios. Sí, esa reflexión que menciona es como el pasaje va de Rico y Lázaro también. Rico y Lázaro, ¿verdad? Dice que el rico pues tenía sus bienes y creía que por hacer banquetes y invitar a personas a que comieran, a darles de comer, creía que por sus obras iba a ganarse el cielo, pero realmente dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, dice que Lázaro, ¿verdad? Era un mendigo que se sentaba a la puerta de la casa del rico y él le pedía comer las migajas. Pero dice que llegó el momento, ¿verdad? Donde murió el rico y murió Lázaro. Y dice que Lázaro fue a un lugar, de refrigerio. Sin embargo, dice que el rico nunca quiso nada con Dios y se fue a un lugar de tormento. Dice que el rico alzó sus ojos y miró para arriba. Dice que miró al padre Abraham, que iba con Lázaro.
Y dice que le dijo, Padre Abraham, le dijo, dile a Lázaro que venga, moje la punta de su dedo, le dijo, y la ponga aquí en mi lengua, le dijo, que me traiga agua porque realmente estoy siendo atormentado en este lugar, le dijo. Y le dijo, hijo, le dijo, tú tuviste tu oportunidad, le dijo. Tú tuviste la oportunidad en la tierra de arrepentirte, de hacer la voluntad de Dios y nunca quisiste. Sin embargo, ahora Lázaro va a ser consolado, le dijo. Y tú vas a ser atormentado. Bueno, le dijo, si ya no puedo hacer nada, pues dile a Lázaro que vaya y le predique a mis 5 hermanos que tengo. Que les predique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Sin embargo, le dijo, hijo, le dijo, pues realmente ya no se puede hacer nada, le dijo. Tú tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Y es lo mismo, se me vino a la mente, ¿verdad? Eso que estás comentando. Que mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando ya mueres se te acaba la oportunidad. Así es. Y muchas personas no vienen a la iglesia tal vez por vergüenza o tal vez porque hicieron algo incorrecto, que para ellos es algo muy grande. Es un pecado muy grande, pero déjame decirle que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Algo así. Así es, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, así es que Dios, yo creo en la restauración, ¿verdad? Que Dios puede restaurarte mientras tengas vida. Amén. Y te acerques a Dios y lo busques realmente de tu corazón y te pongas a cuentas con Él. Realmente lo que hayas hecho, pues Dios te lo puede perdonar. Amén. Pero solamente si hay realmente un arrepentimiento sincero. Porque igual Dios conoce el corazón. Porque muchos dicen, no, pues voy a ir y voy a engañar a la gente. Pero realmente a Dios no se le puede engañar. Entonces, si tienes vida, tienes esperanza. Amén. Entonces ya la decisión es personal, la salvación es personal. Yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos, pero sí puedo enseñarles el camino del bien por donde ellos deben de ir, que es el camino que te lleva a la vida eterna. Hay uno que te lleva a la condenación eterna y uno que te lleva a la vida eterna. Dios te dice, pues escoge el bien para que te vaya bien en la vida. Así es, amén. No, pues creo que hasta aquí lo vamos a dejar para dar espacio a nuestro segundo capítulo. ¿Algo que guste agregar? No, pues solamente es eso, decirle que se acerquen a Dios, lo busquen mientras pueda ser hallado y invitarlos a la iglesia. Cuando gusten acompañarnos, ahí estamos para recibirles y ahí estamos para ayudarles. Si gusta dar dirección, alguna página social. Tenemos en Facebook, tenemos Centro Cristiano León de Judá, se llama la página. Ahí si gustan alguna información, igual podemos contactarnos, nos pueden mandar mensaje. Y ahí estamos al pendiente siempre de los que mandan mensaje o ocupan alguna dirección o algo, pues por ahí podemos también ayudarles también. Amén. Muchas gracias, pastor, por aceptarnos la invitación. Yo sé que será de gran bendición para las personas que nos miran. Así es, gracias a usted también. Gracias a ti por esta oportunidad y sabemos que va a ser de gran bendición para las personas que están escuchando. Amén. Bueno, familia, pues si este podcast fue de bendición para su vida, le pido que nos ayude a compartirle, denle like, escríbanos sus comentarios aquí abajo porque yo veo que los miran, los reproducen, lo miran todo, pero no dejan sus comentarios. Y pues espero que sea de bendición para su vida. Dios les bendiga.